Bueno, muy buenas tardes. Para el día de hoy tenemos preparada una clase que he titulado Ejercicio, Diseño y Balanceo de Sarta de Perforación. Hemos creado un caso de estudio. La dinámica que vamos a tener es básicamente que eh, voy a ir haciendo la presentación, voy explicando el tema y si alguien tiene una pregunta, levanta la mano. Camilo, que nos está colaborando ahí con la logística, me indicará el nombre de quien quiera hacer la pregunta y le daremos el espacio para que pueda hacer la pregunta. Bueno, este es el caso de estudio. Luego de perforar con el BHA número 7 hasta 11.234 pies, se necesita armar una nueva zarpa de perforación con la que se espera llegar hasta 13.500 pies. La broca seleccionada para continuar perforando con el BHA número 8 es la 8,5 MSI 716. Estará conectada a un Near Beat Stabilizer cuya longitud es de 5.5 pies y un String Stabilizer de 5.5 pies que se ubicará 60 pies arriba del Near Beat Stabilizer. Por debajo del martillo se ubicará peso suficiente para poder aplicar el máximo peso recomendado a la broca y mantener 20% de factor de seguridad. El 80% de este peso se suministrará con drill collar de 6,5 pulgadas y el 20% restante con heavyweight drill pipe de 5 pulgadas. Por arriba del martillo, que mide 30 pies, el BHA tendrá 5 heavyweight drill pipe más un acelerador que mide también 30 pies, más 3 heavyweight drill pipe. Por arriba del BHA tendremos drill pipe 5 pulgadas nueva hasta superficie. El bloque viajero y el top drive tienen un peso acumulado de 48.000 libras. El lodo que se está usando tiene una densidad de 9.6 libras por galón. Y este equipo trabaja con paradas de 3 sencillos. Las especificaciones técnicas de todas las tuberías que tenemos acá las vamos a tener disponibles y vamos a ir mirándolas a medida que vayamos avanzando en el ejercicio. Importante para tener en cuenta. Que la tubería drill pipe que vamos a utilizar, de acuerdo a las especificaciones que tenemos acá, es nueva. Eso va a ser muy importante a la hora de estar revisando. Cuando leemos esta información de la broca MSI 716, pues lo primero que sabemos es que es una broca que tiene 7 aletas y que los cortadores principales que tiene son de 16 milímetros. ¿Sí? No es la clasificación IADC, no es la nomenclatura IADC, esta es la nomenclatura del fabricante. La industria, pues normalmente nos referimos a las brocas por la nomenclatura que le da el fabricante, que nos da más información en realidad que nosotros valoramos. 20% de factor de seguridad, básicamente lo que dice esto es que vamos a colocar suficiente peso debajo del martillo para poderle colocar todo el peso a la broca y que nos sobre peso para mantener el martillo en tensión y para romper fuerzas de fricción que podrían evitar que le coloquemos todo el peso a la broca. La distribución del peso que vamos a tener aquí es 80% dado por los drill collars y 20% restante por heavyweight drill pipe. ¿Qué preguntas queremos resolver con este ejercicio? Entonces, primero, si solo se quiere tensionar hasta el 90% del límite de capacidad de la sarta, ¿hasta qué valor le podemos decir al perforador que tensione? Esta es una información muy importante cuando estamos en campo. Es clave darle la información de la forma más precisa al perforador, decirle hasta dónde puede tensionar. Claro, un número, para que él no se vaya a pasar de ahí y no vayamos a tener problemas por dañar tubería o dañar nuestro equipo si el limitante llega a ser el equipo. ¿Dónde se encuentra el punto débil de la sarta? Necesitamos buscarlo y pues para eso vamos a hacer el trabajo de balanceo de sarta. Es el balanceo de sarta el que nos va a decir en dónde se encuentra el punto débil de esa sarta. ¿Cómo estará compuesto el BHA y qué longitud tendrá? Vamos a hacer una tablita para poder mostrar cómo va a quedar finalmente ese BHA diseñado. ¿Cuál será el número de la parada de drill pipe con la que iniciará a perforar ese BHA, el BHA número 8? Puede resultar una pregunta muy sencilla, pero es muy importante. Ha pasado.
que se esté corriendo la tubería en el pozo y tengamos un tubo más o un tubo menos o una parada más o una parada menos porque alguien se equivocó. Entonces, normalmente uno siempre tiene en sus cuentas la totalidad de tubería que uno tiene en el pozo, la cantidad de paradas que uno tiene en la torre y claramente identificado cuántos tubos, cuántas paradas necesita para llegar a fondo. Porque normalmente uno planea para antes de llegar a fondo unos cuantos pies de acuerdo de la condición del pozo, 100, 200 pies, como se esté comportando el pozo, puedes empezar a lavar y a arrimar el hueco para llegar a fondo con todo el cuidado posible e ir calentando el lodo para arrancar a perforar. Y finalmente, ¿cuál será el número de la parada de drill pipe con la que se terminará de perforar? Ya tenemos un número, una profundidad, entonces hasta ahí vamos, queremos llegar a perforar y quiero tener ese dato, saber con qué parada voy a parar a terminar mi perforación con el BH número 8. Entonces, vamos a arrancar, digamos, haciendo la selección de drill collars. Y esto lo vamos a hacer por el método de factor de boyancia. Los pasos son básicamente, primero, determinar el factor de boyancia para el lodo utilizado. Segundo, calcular la longitud de drill collar requerido para alcanzar el peso deseado sobre la broca. Es común que en los ejercicios uno encuentre que plantean únicamente ensamblajes en los que se lleva drill collar, pero en la realidad, pues en la mayoría de los pozos llevamos combinación de drill collars y heavyweight, es lo habitual. Sin embargo, aquí voy a plantearlo el ejercicio arrancando haciendo los cálculos como si fuera únicamente el drill collar lo que vamos a utilizar y luego vamos a sacar el porcentaje para utilizar heavyweight. Que es lo que hacemos en el punto 3, calcular la longitud de heavyweight drill pipe requerido para alcanzar el peso deseado sobre la broca. Entonces, bueno, calcular el factor de boyancia en realidad es muy sencillo, utilizamos esta fórmula de la cual pues tenemos los datos, ¿sí? Tenemos la densidad del lodo, que en este caso es 9.6 libras por galón. El factor de conversión, que es 65.5, está dado por la densidad del acero en libras por galón. Importante tener en cuenta que si estamos trabajando en el sistema internacional, pues habrá que cambiar ese factor de conversión. Acá en Colombia y en muchas partes del mundo utilizamos estas unidades, digamos que son las más comunes. Sin embargo, por ejemplo, en México es común que se utilice el sistema internacional. Entonces, sacamos factor de boyancia y nos da 0.8534. Mi recomendación para factor de boyancia es utilizar siempre 4 decimales, porque de otra forma, cuando usted busca factor de boyancia 9.6, 9.7 y utiliza un solo decimal o dos decimales, puede terminar dándole como si fuera igual y no lo es. Por esa razón, recomiendo utilizar 4 decimales cuando estamos calculando factor de boyancia. Así, cumplimos el primer paso. Ahora vamos a mirar el segundo paso. Entonces, vamos a calcular la longitud de drill collar requeridas para alcanzar el peso deseado sobre la broca. Entonces, ¿cuál es el máximo peso que se desea poner sobre la broca? Sobre la broca, 35.000 libras. ¿De dónde obtenemos esa información? Pues hay una tabla de especificaciones de esa broca. Esta es la tabla de especificaciones de esa broca MSI 716. Acá sí ya tenemos una identificación del producto. Tenemos por acá otro código que da la compañía y tenemos el código IADC M323. Cuando vemos acá la cara de la broca, pues se identifican claramente las 7 aletas, ¿sí?, de esta broca y pues es una broca PDC con portadores principalmente de 16 pulgadas. ¿Qué información tenemos acá? Pues bueno, todo lo que queremos saber sobre la broca lo tenemos acá. Nos dice que tiene, por ejemplo, 49 cortadores. Nos dice también que, aunque digamos los cortadores principales de esta broca son de 16 milímetros, pues tiene también cortadores de 13 milímetros de apoyo. Es común hoy en día tener pues brocas que tengan combinación de cortadores. Eso lo hace más versátiles. Entonces, los cortadores más grandes responden a las rocas menos duras y los cortadores más pequeños, como en este caso los de 13 milímetros, van a responder cuando aparezcan rocas más duras. Pero para ese punto lo que necesitamos encontrar es el peso con el cual podemos venir a trabajar
esta broca. Y eso está por acá, el weight on bid. Y nos dice que en libras nos recomienda trabajar entre 4.000 y 35.000 libras. Como lo que nos pide el ejercicio es colocar suficiente peso debajo del martillo para poder trabajar la broca con el mayor peso permitido para trabajar con ella, pues vamos a usar este valor de 35.000 libras. Teniendo ya ese valor de 35.000 libras, pues digamos que completamos lo que necesitamos acá para poder calcular esa longitud de drill collars. Tenemos el peso sobre la broca deseado, que son las 35.000 libras. Tenemos el factor de seguridad que está establecido en un 80%. Tenemos el factor de boyancia que lo calculamos, 0.8534. Y necesitamos tener también el peso que tienen las drill collars, el peso en libras por pie. Entonces, para obtener esta información, nosotros pues vamos a ir a las tablas de especificaciones técnicas de estos drill collars. Normalmente, pues nosotros lo que hacemos es que vamos a las tablas de WorkStreams International. Pueden consultarlo, ustedes entran a www.workstreamsinternational.com y ahí van a encontrar tablas de especificaciones técnicas de los diferentes tipos de tubería. Entonces, vamos a entrar a buscar el peso ajustado de esas drill collars. Acá hay, digamos, múltiple información de esa tubería, ¿sí? Pero lo que nos interesa para revisar ahí en ese punto es cuál es el peso ajustado que está por acá. Si lo miran por acá, dice Adjusted Weight, está en 90.61. Y esas son las unidades que deben ser libras por pie, las unidades de esa ley. Luego volveremos a revisar esas tablas para buscar otra información que vamos a necesitar en la solución de nuestro problema. Entonces, de ahí obtenemos nosotros el valor de 90.61. Y es así como obtenemos que la longitud de drill collars que necesitaríamos para poder colocar esas 35.000 libras de peso con un factor de seguridad de 80% sería 565.78 pies. Pero bueno, el ejercicio plantea que solo vamos a utilizar 80% de ese peso con drill collars. El restante 20% vamos a tenerlo con heavy weight. Entonces tenemos ya la longitud, los 565.78 pies. Vamos a sacarle el 80% a esto y nos da que tendríamos 445.424 pies. Entonces, otro de los datos que teníamos en esa tabla de especificaciones de la tubería es la longitud promedio, ¿cierto? La aproximada, que es de 31.5. Entonces, si queremos saber nosotros cuánto drill collar necesitamos, pues dividimos en la longitud promedio de esos drill collars. Era 31.5. Esto nos daría 14.1 drill collars. Lo aproximamos a 14 drill collars de 6,5 pulgadas. Vamos ahora a seleccionar, establecer cuántas heavyweight drill pipe necesitamos utilizar en este caso. Vamos a calcular la longitud de heavyweight. Entonces, ese peso total de heavyweight que vamos a utilizar va a ser básicamente dado por la longitud de drill collars multiplicado por el peso de esas drill collars por pie y por el 20%, que es lo que vamos a utilizar ahora. Entonces, el total de drill collar era 556. Esas drill collars pesan 90.61 libras por pie y lo multiplicamos por el 20%, que es lo que vamos a tener en heavyweight. Lo importante es reemplazar el peso, no la longitud. Entonces, vamos a reemplazar ese 20% de peso ahora en heavyweight. Y vamos a mirar cuánta longitud de heavyweight necesitamos para que sea
equivalente a ese mismo peso como si lo estuviéramos utilizando en drill collars. Entonces, me dice que necesito poner 10.253 libras con mi heavyweight. Entonces, este peso equivale básicamente al 20% del total necesario para poner debajo del martillo, poder aplicar el weight on beat requerido y mantener un factor de seguridad. Como les dije ya, ese factor de seguridad básicamente lo que nos va a permitir es mantener el martillo en tensión, tenerlo abierto y romper, digamos, la fricción que tengamos con las paredes del pozo. Entonces, vamos a calcular esa longitud de heavyweight y vamos a hacerlo dividiendo el peso total que necesitamos de heavyweight en el peso de libras por pie que tiene este heavyweight. Necesitamos buscar este dato y ese dato también lo vamos a encontrar en estas tablas de Workstone International. Entonces, lo que tenemos acá es heavyweight drill pipe de 5 pulgadas por 3 pulgadas, lo que quiere decir que el diámetro externo del cuerpo de esta tubería es de 5 pulgadas y el diámetro interno es de 3 pulgadas. Es una heavyweight espiralada. Es tubería rango 2. Eso es lo que hace que la longitud de la tubería esté en estos valores aproximados, 31 pies. Pero lo que estamos buscando por acá es el peso ajustado de esta tubería, de este heavyweight drill pipe. Cuando tenemos tubería que tiene tool joints, hay que tener cuidado, igual cuando estamos trabajando con drill pipe, porque el drill pipe normalmente usted tiene un valor de peso que viene con la nomenclatura de la tubería, pero ese peso equivale únicamente como si usted tuviera su tubería toda fuera únicamente dada por el cuerpo del tubo. Sin embargo, los tool joints van a aumentar el peso promedio de la tubería. Entonces, venimos acá, buscamos el peso ajustado y nos dice por acá que el peso ajustado de esta tubería es de 57.93 libras. Por esa razón, tenemos acá este valor de 57.93 libras por pie. Y eso es lo que nos va a dar como resultado, básicamente, que necesitamos 177 pies de heavyweight drill pipe. Entonces, como miramos en la tabla de especificaciones, la longitud de esta heavyweight drill pipe es en promedio 31 pies. Entonces, tomamos los 177 pies y lo dividimos en 31 y esto nos va a dar 6 heavyweight drill pipe. Haciendo esto, pues, ya podemos armar nuestro BHA completo. Vamos a tener en la punta una broca. ¿Cuánto mide esa broca? Mide 0.82 pies. Esa información está en la tabla de especificaciones. Es muy importante, vamos a ir nuevamente a esa tabla de especificaciones de esa broca, quiero mostrarles algo. Porque cuando miramos las longitudes que aparecen en la tabla de especificaciones de la broca, ustedes van a encontrar dos longitudes. Una longitud que dice por acá Makeup, que es 9.88. Y por acá tienen otra longitud que es la Overall, que es 14.07. La longitud que nos interesa es esta, Makeup. ¿Listo? Que acá es 9.88. Es muy importante tener en cuenta que estas hojas de especificación normalmente traen la longitud en pulgadas y tenemos que pasarla a pies porque nuestra cuenta en el BHA de longitud está en pies. Entonces, este Makeup es la longitud que hay desde acá, desde la cara de la broca hasta el sello de la broca. Esa es la longitud que nos interesa. El overall, pues irá desde acá, desde donde inicia la rosca hasta acá, pero esto va a estar conectado en este caso en un Near Bead Stabilizer, entonces no va a sumar dentro de la longitud. Entonces, así como tenemos entonces nuestra broca, al pasar esa longitud que vimos allá, la del make-up, a pies, tenemos 0.82 pies.
Tenemos un near bead stabilizer que mide 5.5 pies, de acuerdo a lo que nos da la información del ejercicio, para tener un acumulado de 6.32. Tenemos dos drill collars de 6.5, porque nos lo dice el caso, dice que los estabilizadores están separados por dos drill collars. Entonces aquí ya van esas dos drill collars, ¿cierto? De las 14 que calculamos que debemos colocar acá. Van nuestras dos drill collars con una longitud acumulada de 63 por la longitud promedio que vimos en las tablas de especificaciones. El otro estabilizador, acá van las otras 12 drill collars. Luego tenemos 6 heavyweight drill pipe de 5 pulgadas. Por acá está el martillo, que de acuerdo a lo que nos han dicho mide 30 pies. Luego 5 heavyweight drill pipe, luego el acelerador y luego finalmente 3 heavyweight drill pipe. Con eso completaríamos todo el BHA para una longitud de 946.82 pies. En este ejercicio en particular, digamos que lo diseñé de tal forma que no tuviéramos crossovers. Todas las conexiones que hay entre los accesorios, excepto la broca que va conectada acá al Near Bead Stabilizer, que tiene una conexión regular. Todas las otras conexiones son NC50. No necesitaría crossovers, pero lo habitual es que necesitemos crossovers para hacer pasos, por ejemplo, de drill collars a heavyweights. En algunas ocasiones a los martillos se ve uno obligado y a los aceleradores a colocarle crossover. Sin embargo, el ideal es que en el martillo y el acelerador no tengamos crossovers. Quiero mostrarles acá el tema de los estabilizadores, del Near Bead Stabilizer y del String Stabilizer. Entonces, cuando hablamos de un Near Bead Stabilizer, tenemos un estabilizador de este tipo que tiene conexión caja-caja. ¿Cómo identificamos cuál es la parte de abajo? Pues sencillamente en la parte de abajo va a tener normalmente un tipo de conexión que es la conexión de la broca y va a tener un espacio interno para poder alojar la float valve. Entonces, la forma sencilla de identificarlo es, se agacha uno, revisa la herramienta y mira dónde está la cavidad para colocar la float valve. Y cuando hablamos de un string stabilizer, pues es un estabilizador que tiene conexión superior caja y conexión inferior pin para poder hacer el paso a las otras herramientas. Entonces, con esto resolveríamos el punto 3. Estas son las herramientas que van a ir en el BHA y esta es la longitud que va a tener ese BHA, 946.89. Conociendo la longitud que tiene mi BHA, pues puedo pasar ahora a establecer cuánto drill pipe necesito. Entonces, la longitud de mi drill pipe para poder iniciar a perforar, pues va a estar dada por el TD actual de mi pozo, menos la longitud del BHA. Entonces, el BHA número 7 perforó hasta 11.234. Ahí empezaré yo a perforar. Le resto la longitud de mi BHA, 946.82 pies. Y voy a tener 10.287.18 pies de drill pipe que necesito para poder llegar a esa profundidad en la que empezaré a perforar. Como esa longitud, y en este caso la estoy dividiendo por paradas, porque lo que me preguntan es en paradas, ¿con cuál parada voy a llegar a empezar a perforar? Y cada parada va a medir 94.5 pies. ¿De dónde saco que cada parada va a medir 94.5 pies? Pues voy a buscar cuál es la longitud promedio que tiene el drill pipe y eso pues voy a establecerlo acá, en esta tabla de especificaciones para el drill pipe de 5 pulgadas y como miran ustedes, dice que es drill pipe 5 pulgadas de 19.5 libras por pie. Esa información en realidad no es práctica, es solo para las especificaciones que se dan ahí, porque si vamos a revisar en realidad cuánto pesa esta tubería, pues el peso ajustado de esta tubería es 24.11 libras por pie. ¿Sí? Va a aumentar porque en esto vamos a incluir el peso que le adiciona al promedio los tool joints de la tubería. Acá encontramos esa longitud aproximada, 31.5. Entonces, por esa razón, al conectar 3 tubos, que es una parada completa, tenemos 94.5 pies por cada stand. ¿Listo? Al hacer eso, entonces encontramos que vamos a llegar a perforar con la parada 108.8, o sea, necesitamos 108.8 paradas para empezar a perforar, eso quiere decir 109 paradas, porque con 108 no alcanzaríamos a llegar al fondo. Necesitamos
109. Uno establece esto y uno revisa en su tally para poder organizar cómo llegar a empezar a perforar. Entonces, por ejemplo, en este caso, si uno empezara a perforar con la parada 109, pues no sería muy práctico porque tendría al inicio muy pocos pies para perforar y ya le tocaría hacer otra conexión. Entonces, normalmente lo que haría uno en este caso es a la parada 108 le quitaría un sencillo. Con eso, cuando llegara al fondo la parada 109, haría falta todavía casi un tubo para empezar a perforar. Conecta uno la siguiente parada y de esa forma tendrá algo más de 2 sencillos para perforar y se hace más eficiente el trabajo. Entonces, con esto respondemos la pregunta número 4. Entonces, en la parada 109 empezaría yo a perforar. Yo sé hasta qué profundidad se tiene planeado perforar con el BHA número 8 y es hasta 13.500 pies. Entonces, repito básicamente el mismo proceso para poder establecer la parada con la cual yo terminaré mi sección de perforación con el BHA número 8. Entonces tomo los 13.500 pies, que va a ser el TD que hemos planeado, le resto la longitud del BHA, me da 12.553.18, lo divido en la longitud de las paradas, 94.5 pies, y eso me va a dar 132.8, que voy a aproximar a 133. Con la parada 133 estaremos terminando la corrida con el BHA número 8, si todo sale bien y no falla ninguna herramienta o ningún problema del pozo que nos obligue a salir del pozo antes de llegar a la profundidad planeada, que es de 13.500 pies. Bueno, con esto doy respuesta a la pregunta número 5. Para responder las otras preguntas necesito hacer el ejercicio de balanceo de la sarta de perforación para establecer dónde está mi punto débil, hasta dónde le puedo decir al perforador que tensione, manteniendo los parámetros de seguridad que tiene la compañía. Importante aclarar que cada compañía tiene parámetros diferentes de seguridad, sin embargo, lo que recomienda API es que cuando vayamos a tensionar, lleguemos máximo hasta el 90% de la capacidad de nuestra sarta. Si revisamos nuestra sarta completa para poder llegar hasta 13.500 pies, pues vamos a tener que colocar entonces nuestro BHA y 399 puntas de drill pipe para poder tener esta profundidad. Con la parada, con el último tubo, nos sobrarían algo más de 15 pies mientras estamos perforando para poder llegar a los 13.500. Entonces, ¿cómo va a hacerse este balanceo de esta sarta? Primero, determinar el factor de boyancia para lo utilizado, ya lo hemos hecho, ya tenemos ese dato, ya sabemos cuánto es. Segundo, el cálculo de la tensión límite de cada una de las secciones de tubería que tenemos en el pozo. Y finalmente, establecer el valor en el Martin Decker, en el indicador de peso. Pongo aquí Martin Decker porque es común en la industria que lo llamamos el Martin Decker por la marca, que al principio muchos acá eran de esa marca, pero es básicamente el indicador de peso. Entonces, ¿cómo está compuesta mi sarta? Yo tengo básicamente 3 secciones. Una primera sección que va a estar compuesta por la broca, el Nerve Stabilizer, las drill collars que están entre los dos estabilizadores y otra sección de drill collars. 2 drill collars por acá y 12 drill collars más por acá. La longitud de esta sección es de 452.82 pies y el peso ajustado de esta herramienta es 90.61. Digamos que lo extiendo a lo que tengo acá, a los estabilizadores y a la broca. Hago en promedio que el peso que tienen ajustado es el mismo que tienen las drill collars. Luego viene la sección en la que lo primordial acá, la mayoría de herramientas que tengo acá es Heavyweight Drill Pipe. Entonces tengo Heavyweight Drill Pipe acá por debajo del martillo, luego el martillo, otros Heavyweight Drill Pipe encima del martillo, luego viene el acelerador y finalmente otros Heavyweight Drill Pipe por encima del acelerador. Esta sección tiene una longitud de 494 pies y el peso ajustado es el que tienen las Heavyweight Drill Pipe, que es de 57.93 pies. Finalmente,
voy a tener la sección con mayor longitud en mi sarta de perforación, que es la que está dada por drill pipe de 5 pulgadas, un total de 12.568.5 pies de drill pipe con un peso ajustado de 24.11 libras por pie. Es muy importante cuando hacemos estos cálculos utilizar los pesos ajustados. En el caso del drill pipe, en una longitud de 12.568 pies, si utilizáramos acá no el peso ajustado, sino el que nos dan de referencia de la tubería, los 19.5, pues la diferencia es grande. Entonces, vamos a empezar haciendo los cálculos del fondo hacia arriba. Entonces, empezamos revisando la sección que está compuesta por broca, drill collars y estabilizadores. La longitud de esta sección, como ya lo miramos, es 452.82 pies. El peso ajustado es 90.61, pues que ese peso ajustado lo sacamos de acá, de la tabla de especificaciones. Adjusted weight, 90.61 libras. ¿Cuál va a ser el peso de esta sección? Entonces vamos a tomar la longitud de esa sección, la vamos a multiplicar por el peso ajustado y por el factor de flotación, el factor de bullancia. Entonces tenemos una sección de 452.82 pies, peso ajustado 90.61 y factor de bullancia 0.8534, lo que nos da un peso para esta sección ya bollado de 35.015 libras. Entonces, el peso acumulado para esta sección es de 35.015 libras y el límite de tensión es de 1.105.000 libras. ¿De dónde salió esto? Pues cuando venimos a mirar acá las especificaciones de esta tubería, fíjense que tenemos diferentes valores de tensión y están dados básicamente en relación a qué tanto torque le aplicamos a la conexión. Entonces, cuando revisamos la tensión en la conexión con el máximo make-up torque, me está dando 1.105.900 libras. Si yo vengo a revisar acá, el valor de tensión que puede soportar esta tubería, si utilizo menos torque en la conexión, llegaría a 1.380.700 libras. Entonces, es muy importante que seleccionemos el menor valor, ¿sí? Para no incurrir en una condición en la que nosotros estemos aplicando el máximo torque y lleguemos a tensionar como si tuviéramos menos torque y terminemos haciendo que falle nuestra conexión. Por esa razón, el valor que utilizamos acá es de nuestro límite de tensión. Entonces, ¿cuánta tensión podría soportar esta sección de la drill collar? Entonces vamos a tener el límite de tensión menos el peso acumulado multiplicado por el factor de seguridad. En mi ejercicio nos dicen que el factor de seguridad es 90%. Vamos a llegar hasta ahí, vamos a llegar hasta el 100% de capacidad de la tubería y no está el 90%. Entonces, tenemos el 1.105.000 libras, le restamos lo que pesa esa sección ya hollada, que es 35.015 libras, multiplicamos por el factor de seguridad y finalmente obtenemos un valor de 962.986.5 libras, que aproximo a 963 kilolibras. Vamos a la segunda sección, la que está compuesta básicamente por heavyweight, acelerador y martillo. La longitud de esa sección es 494 pies. El peso ajustado de la sección es 57.93, como lo miramos en las tablas. Entonces, básicamente vamos a hacer el mismo cálculo. Tenemos la longitud de la sección, el peso ajustado y tenemos el factor de boyancia. Lo que me dice que esa sección va a pesar 24.422 libras. Pero pues, ahora ya tenemos un peso acumulado porque vamos a tener lo que pesa la sección de drill collars más lo que pesa esta sección de heavyweight, lo que me va a dar un peso acumulado para las dos secciones de 59.433 libras. El límite de tensión de esta heavyweight tengo yo por acá que es 1.298.200 libras, lo cual lo vamos a obtener de acá, en esta tabla. En este caso,
Miren que acá está el cuerpo del tubo, del heavyweight drill pipe, y por acá tenemos el tool joint. ¿Cuánto soporta en el cuerpo esta heavyweight? 1.382.300 libras, pero mire lo que soporta el acá en el tool joint, 1.298.200 libras. Por eso es importante irme por el punto débil que tendría este tipo de conexión, este tipo de tubería, y se iría por acá, 1.298.000. Entonces, ¿qué tensión va a soportar la heavyweight? Pues tenemos el límite de tensión que tiene él, 1.298.200 libras, menos el peso acumulado que tiene ya mi Sarta, juntando las drill collars y las heavyweight, digamos las dos secciones, dos primeras secciones, lo multiplico por el factor de seguridad, eso me va a dar 1.114.890 libras, aproximo a 1.115 kilolibras, a 1.115.000 libras. Esta sección está soportando más tensión que la sección número 1, así que no va a ser mi limitante. Me voy para la tercera sección, que es la que está compuesta por el drill pipe. La longitud de la sección es de 12.568.5 pies. El peso ajustado de este drill pipe es 24.11 libras por pie. Peso acumulado de la sección va a estar dado por la longitud de la sección, por el peso ajustado, por el factor de boyancia, y lo que tenemos es que esta sección pesa 258.603 libras. Establezco el peso acumulado para esta sección. Tengo lo que traía acá acumulado de la sección número 1 y número 2, de las drill collars y los heavyweight. Le sumo el peso de esta sección más estos 30.000 libras que aparecen por acá. ¿De dónde aparecen estas 30.000 libras que no han figurado en ninguna parte y no he tenido que sumar en las otras secciones? Esto es básicamente el arrastre que tiene la tubería. Se lo sumo a esta sección porque esta sección es la más larga, mucho más larga que las otras secciones. En cada caso que hagamos, esto va a ser particular. Entonces, ¿de dónde saco este valor? Normalmente, si yo estoy diseñando, si estoy planeando, pues en mi simulador yo coloco valores para la fricción de esta tubería y hay unos factores de fricción que se utilizan comúnmente en, en la industria que pueden estar entre 0.1 y 0.15 o 0.2, dando los valores más altos de fricción para el hueco abierto y los menores para el hueco revestido. En este caso, lo que estoy planteando es que básicamente la mayoría de la fricción se está dando en esta sección, que es la de la tubería por lo extensa. Puedo pensar en un pozo, por ejemplo, que tuvo un kick-off point bastante somero, se empezó a desviar, digamos, bien arriba, y en este momento lo que yo tengo en esa zona es drill pipe, por eso la mayoría del arrastre se me está dando en esta sección. Siendo así, el peso acumulado que yo tendría sería 348.036 libras. El límite de tensión de este drill pipe es 712.700 libras, lo cual lo voy a obtener acá de la tabla. Es muy importante revisar acá que nos dice en el ejercicio que la tubería es nueva, por eso estoy viniendo acá a esta columna, porque si yo voy teniendo tubería que ya tiene desgaste en su espesor, pues la capacidad de tensión va a caer significativamente. Desde acá, y si comparamos con una tubería premium que tiene hasta 80% de su espesor, pues este ya cae, mire, hasta 560.000 libras. Mucho cuidado, no confundirse cuando van a revisar el límite de tensión e irse por acá, en este caso que estamos mirando la conexión, el tool joint de esta tubería, porque si miramos acá, pues en la conexión soporta mucho más esta tubería. Podría llegar a tensionar en la conexión hasta 1.250.000 libras. Entonces me voy con ese valor, 700. Entonces, voy a mirar qué tensión
soporta ese drill pipe? Tengo el límite de tensión menos el peso acumulado por el factor de seguridad, mi límite de tensión, 712.070 libras, menos 348.036, que fue lo que acumulé, incluyendo el arrastre, por el factor de seguridad, el 0.9, y me dice que la tensión que va a soportar el drill pipe es 327.630 máximo, manteniendo su factor de seguridad, aproximado a 328.000 libras. Es evidente que esta sección soporta mucho menos tensión. Si yo llegara a excederme en tensión en mi sarta, el punto por el cual se rompería mi sarta sería en superficie, la conexión que yo tenga entre el top drive y el último drill pipe que yo conecte a mi sarta, el que está ahí en superficie. O si tengo una Kelly, pues la conexión que tenga con la Kelly. Es muy frecuente que el punto débil de la sarta esté ahí, pero ojo, no siempre es así. Sobre todo cuando tenemos pozos muy profundos y tenemos combinaciones de drill pipe. Cuando tengo drill pipe de diferentes diámetros y tengo en el fondo herramientas muy pequeñas, es muy fácil que mi punto débil, por ejemplo, si llevo un motor en el fondo, se pase al shaft del motor, que ese sea mi punto débil, al punto en el que el motor se conecta con la broca. Es posible que falle por ahí. Entonces, cuando yo tengo herramientas direccionales en el fondo, las compañías direccionales me entregan tablas de especificaciones de esas herramientas, así como las que acabamos de mirar de las drill collars, las heavyweight, los drill pipe. Y de ahí yo establezco cuáles son esos valores de tensión que puedo aplicar a esas herramientas. Si en este ensamblaje yo tuviera herramientas direccionales en el fondo, pues tendría una cuarta sección que estaría compuesta por esas herramientas. Bueno, entonces ahora necesito establecer el valor máximo de tensión en el Martin Decker que yo puedo soportar. Ese que yo le voy a decir al perforador, ese número que le va a decir, mire, máximo me tensiona hasta acá. Entonces, el valor en el Martin Decker va a estar dado por el máximo overpull que puede soportar mi sarta, cumpliendo con los lineamientos que he planteado, que no antes los plantea la operadora. Luego, el peso acumulado que voy a tener ahí en mi sarta. Y finalmente, el peso del bloque. Cuando hablo de peso de bloque, hago referencia a todo lo que está ahí en superficie. Bloque viajero, top drive, o en caso que tenga Kelly, pues todo el compendio de Swivel y Kelly que tenga ahí conectado. Entonces, tengo 327.000 como el máximo overpull que yo puedo aplicarle a mi sarta para que no se rompa mi conexión ahí en superficie. El peso acumulado que tiene esa sarta, 348.036 libras. Y el peso del bloque, que es 48.000 libras, para un valor final de 723.000 libras. Estas son mis tres secciones, nuevamente las recuerdo. Una primera compuesta por broca, estabilizadores y drill collar de 6,5. Una segunda compuesta por heavyweight, acelerador y martillo. Y finalmente una que está compuesta por el drill pipe, que es donde se encuentra nuestro punto débil en la conexión superior. Así, tenemos respuesta para todas nuestras preguntas. La primera, si solo se requiere tensionar hasta el 90% del límite de capacidad de la sarta, ¿hasta qué valor le podemos decir al perforador que tensione? 723.000 libras. Ese es mi número seguro. ¿Dónde se encuentra el punto débil de la sarta? Está en la conexión superior del drill pipe en superficie. ¿Por qué ahí, en superficie, y no en otro punto de la sarta? Pues porque ese punto es el que está soportando el peso de toda la sarta de ahí hacia abajo. ¿Cómo estará compuesto el BHA y qué longitud tendrá? Pues lo hemos resuelto en la tabla del BHA. ¿Cuál será el número de la parada de drill pipe con la que se iniciará a perforar? Entonces, ya vimos que se iniciará a perforar con la parada 109. ¿Y cuál será el número de la parada de drill pipe con la que se terminará de perforar? Entonces, terminaremos de perforar con la parada 133. Así damos respuesta a todas las preguntas que se habían planteado en este ejercicio. Si tienen preguntas, creo que ya que no las han hecho en el transcurso de la solución del problema, pues creo que es el momento para hacerlas, así que los escucho.
Uy, eso me queda una duda. Me parece que eran 327.000 o 732.000. Me parece, no sé si, mire el valor, no si es que Ah, a, no, a pasarlo como que quedó o raro. sea, resulta que 700 es el límite que tiene el drill pipe para tensionar, ¿cierto? Pero yo tengo que restarle a lo que, a lo que puse ahí, ¿cierto? A lo que yo leí como límite de tensión de mi tubería, pues lo que pesa la tubería ahí hacia abajo, porque eso ya lo he gastado, ¿sí? Entonces, finalmente, yo al perforador le puedo decir que tensione hasta 723.000 libras, ¿sí? Hasta ahí le puedo decir a mi perforador que vaya y tensione. Porque mi drill pipe está soportando peso que tiene por debajo, tiene un peso acumulado ahí de todo de lo que ha sumado las drill collars y las heavyweights, ¿sí? Entonces, si yo tomo todas las secciones, esa conexión superior está soportando hacia abajo 348.036 libras. Y el límite que yo tengo de tensión para esta tubería es 712.070 libras. Cuando le resto los 348.036 y lo multiplico por el factor de seguridad que es 0.9, me queda un margen de 328.000 libras de overpull para poder aplicar. O sea que máximo puede llegar hasta 328.000 de tensión. De overpull. Sí, señor. Cuando llegue a los 328.000 libras, lo que estará leyendo en el indicador de peso del perforador es 723.000 libras. Muchas gracias. Bueno, Bueno, aprovecho para preguntar, ¿hay alzó la mano alguien por allá? listo, por acá, María Angélica, la escucho. Ay, no me deja. Ya Ya. está habilitado el audio. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, es que una duda, cuando usted ¿Sí? hablaba en la zona de deep pipe necesario, que hablábamos de lo que era la parada, no entendí muy bien eso que cuando usted se refería de que no era conveniente tomar el 109, sino tomar como una anterior, porque si no, no iba a ser pues como óptima o algo así. O sea, no entendí muy bien ese pedazo. Ok, listo. Ok, y nos devolvemos allá a ese punto. Compartamos acá nuevamente la pantalla y le muestro eso. Cuando nosotros miramos, hicimos la cuenta de con cuál parada yo llegaba a perforar. Nos daba 108.8, ¿cierto? La parada con la cual íbamos a empezar a perforar. Es esto acá, ¿cierto? ¿Lo están viendo en ese momento? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, la cuenta me dice que yo necesito 108.8 paradas para empezar a perforar, ¿cierto? Eso quiere decir que yo voy a conectar la parada 109, porque con 108 no alcanzo a perforar. Pero ¿cuánto me quedaría para perforar? 0.2 paradas. ¿Sí? Una parada está midiendo 94.5, ¿cierto? 0.2 paradas viene siendo, esto sería 9, 18.8 pies, ¿cierto? Más o menos medio tubo. Entonces, usted llega, arranca a perforar, perfora 18 pies, 18.8 pies, y le toca parar para conectar otra parada y continuar perforando. Entonces, usted tendría una conexión en muy poco tiempo. ¿Qué prefiere uno hacer ahí? Y aparte para no tener espacio para donde mover su sarta en caso que se presente algún problema. Uno prefiere a la parada 108 le quita uno un tubo y conecta la parada 109. De esa forma va a tener mayor cantidad de pies para perforar antes de hacer una conexión. Las conexiones toman tiempo
Y esto es un negocio y uno busca optimizar los tiempos en la operación. ¿Es claro? Sí, sí, señor, muchas gracias. Y otra duda, por lo menos usted se refería a algo que eran como los crossovers. ¿Qué es Sí. eso? Bueno, los crossovers, también conocidos como sustitutos, son herramientas cortas, normalmente están entre 3 y 5 pies, que me permiten conectar dos herramientas que tienen diferente tipo de rosca. Por ejemplo, entonces se puede tener drill collars que tienen conexión tipo regular y tiene heavyweight que tiene conexión tipo NC. Entonces, para poder conectar una drill collar con una heavyweight, necesita colocar en medio de ellas un crossover o un sustituto que por un extremo va a tener la conexión que utiliza la drill collar y por el otro extremo va a tener la conexión que utiliza la heavyweight. Así usted puede hacer la conexión. Vale, profe, muchas gracias. Germán Andrés, siga. Buenas noches. Yo pues quisiera, bueno, aparte del ejercicio, la parte mecánica, me interesa saber cómo uno puede medir qué tan vertical está, o sea, se está haciendo la perforación, ¿sí? O sea, cómo uno, con qué parámetro, técnica o método uno mide esa verticalidad o ese grado de inclinación que va tomando la tubería. Listo, Germán, hay diversas técnicas para hacer eso que han evolucionado desde algo que llamábamos un single shot, que era lanzar una barra por dentro de la tubería de perforación y marcaba con una aguja los puntos y nos mostraba la inclinación que tiene, hasta lo que tenemos actualmente, que son herramientas que en tiempo real nos van indicando qué inclinación y qué orientación tiene el pozo. Lo invito a revisar en Drilling Ahead la, la, la última publicación que hicimos, que es sobre principios básicos de perforación. Ahí está claramente explicado todo el tema de medición de inclinación y orientación de los pozos. Indira, la escucho. Ingeniero, mi pregunta es relacionada cuando hicimos el balanceo de la sarta de perforación, más exactamente en el peso acumulado, usted nos indicaba que se toma un valor. En este ejercicio usted tomó el valor de 30.000. Mi pregunta es enfocada, ¿hay algún parámetro que nos determine qué valor debemos tomar? Mira, Indira, cuando se está haciendo la planeación, digamos que uno se alimenta con la experiencia que se ha tenido en otros pozos, y se han tenido otros pozos en la zona, y nos va a decir cuáles son los arrastres normales que se tienen en estas secciones. Si no es así, normalmente quienes están diseñando los pozos utilizan algunos factores de fricción, que como lo comenté, normalmente están entre 0,1, 0,15 y 0,2, dependiendo de si se está trabajando en hueco abierto o en hueco revestido. Y de esta forma se establecen unos valores teóricos para lo que llamamos el arrastre de la sarta. Ya cuando llegamos a trabajar, entonces usted a medida que va perforando, usted va tomando parámetros y dentro de los parámetros que usted toma lo que llamamos pick-up weight y slack-off weight, peso de la sarta hacia arriba y peso de la sarta hacia abajo. Si usted hace sus cálculos, usted coloca el peso corregido de su tubería por la longitud, por el factor de boyancia en toda su sarta de perforación, usted va a tener un valor teórico de cuánto pesa su sarta. Pero cuando usted mueve su sarta hacia arriba, ese valor que usted está obteniendo con la sarta libre, sin que tenga restricciones, que estén, digamos, intentando pegar la tubería, pues le van a dar el valor real de cuánto está pesando la sarta mientras usted está trabajando. Ese valor real va a estar compuesto por el peso teórico de la sarta más el arrastre que tiene esa sarta. Entonces, usted utiliza esos valores para corregir sus modelos y saber exactamente cuánto es el arrastre que tiene su sarta. Creo que alguien más estaba por ahí levantando la mano, pero la bajó. ¿Tienen alguna otra inquietud? Pues una pregunta que quiero, de inquietud mientras María Angélica habla. Listo. Uno podría tomar digamos, un promedio, de decir, por ejemplo, punto 1 libras de arrastre por cada pie.
Eso también podría darse. Uno lo que hace es tomar, digamos, la sección, uno dice cuánta tubería tengo dentro del hueco abierto y cuánta tubería tengo en mi hueco revestido. Y establece un valor de fricción para el hueco abierto y para el hueco revestido y se lo aplica a toda esa sección. Pero digamos que eso se hace a la hora de estar diseñando, de estar planeando y va a corregir esos valores con lo que lea realmente mientras está perforando.